sea el Señor. Muy buenas noches, ¿cómo está mi hermano Manuel Cepeda? Muy buenas noches, qué gusto saludarle. Mi hermanita Araceli, muy buenas noches, bienvenidos a esta clase de discipulado. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, es un gusto verdaderamente. ¿Cómo estás, Rocío? Dios te bendice grandemente. Ya tenemos muchas ganas de darte un fuerte abrazo, amada hermanita, te amamos también. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dios nos ha dado de su palabra, ¿verdad? Y nos gozamos de aprender más y más de lo que Él nos da todos los días de nuestra vida. Sí, me da gusto saludarte, Rocío. Muy buenas noches. Dios te siga bendiciendo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el próximo sábado tenemos en las instalaciones de la Iglesia Palabra de Vida una celebración, ¿sí? Vamos a celebrar la Pascua del Señor, Gloria a Cristo Jesús. Va a haber una noche de alabanza, de adoración, y vamos a estar ahí como hermanos, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todos unánimes, juntos, gozándonos en la presencia de nuestro Dios. Saludo con mucho gusto a Marinita, a Linda, la vi también por aquí. Hola Linda, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte también. Betty, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Patti, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estábamos hablando acerca de la reunión de celebración que vamos a tener el próximo sábado a las 6 de la tarde y vamos a estar ahí celebrando que el Señor Jesús vino y es un tiempo de gran celebración y de gran gozo como iglesia, como cuerpo de Cristo, y todos están convocados. No voy a decir invitados porque es tu casa, no puedes ser invitado a tu casa. Tú puedes llegar a tu casa, que es tu iglesia Palabra de Vida, para gozarnos como hermanos y bendecir el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Yareli, qué gusto saludarte. Dios te bendice también, amada hermanita. Bendiciones para todos. Entonces, si les parece bien, vamos a orar y vamos a dar inicio a esta clase, ¿sí? Para que sigamos creciendo todos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, gozándonos, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios nos revela su palabra y nos gozamos en ella y estamos muy agradecidos de todo lo que el Señor nos revela por su amor y por su gracia. Dios y Padre, oremos hermanos ahí donde tú te encuentras, cierra tus ojos y ora con nosotros. Padre, bendito Dios, te alabamos y bendecimos. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, por toda la palabra que nos revela el gran amor con que nos has amado, Señor, aún desde antes de la fundación del mundo, Señor. Estábamos ya en tu mente, Señor, y ya estábamos predestinados para ser llamados hijos de Dios por el puro afecto de tu voluntad, no porque seamos buenos. Estamos en proceso de santificación, estamos en proceso de ser cambiados, renovados, hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Y te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno y para siempre son tus misericordias. Te bendecimos, Señor, y te amamos porque tú nos amaste primero. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Disponemos nuestro corazón, Señor. Disponemos nuestro oído a escuchar tu palabra para recibirla, para comer de ti, comer de Cristo, Señor. Para que todos, Señor, crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y todos, Señor, en el día señalado por ti, alcancemos esa salvación preciosa, gloriosa que está reservada en los cielos. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos abras nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cómo están? Bertita, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Maestra Patti Zambrano, muy buenas noches.
Bendiciones para toda la familia. Bendito sea el Señor, que veo sus nombres y me lleno de mucho, mucho gozo. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, vayamos nuevamente, abramos nuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Y ayer estuvimos estudiando, Dios nos estuvo revelando acerca del gozo. El gozo, el sumo gozo que viene de la revelación que somos hijos de Dios, que somos salvos, de lo que el Señor nos concedió en la cruz del Calvario, y eso nos da sumo gozo. Y Dios nos dice que cuando estemos en diversas pruebas, estemos en sumo gozo, y sabemos en quién confiamos, y sabemos quién está de nuestra parte, y eso nos da gozo aún en las pruebas. Sí, gloria a Cristo Jesús. Y dice en el versículo 17, dice, orad sin cesar. Significa, oremos sin parar. La oración, como el respirar de cada día, debe ser un modo de vida, un estilo de vida, comunicándonos con nuestro Padre Celestial todos los días. A cada momento tú puedes estar haciendo tus actividades, las tareas que tienes que hacer, tus deberes, y puedes estar orando y glorificando a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Eso no te limita, no nos limita, ¿verdad? Entonces dice aquí la palabra, orad sin cesar. Sí, orad sin cesar. La oración es la manera, Alice, ¿cómo estás? La oración es la manera como nos comunicamos con Dios. En todo tiempo y en todo lugar, ante cualquier situación, sea buena o sea adversa, debemos de tener un estilo de vida, de comunicarnos con nuestro Padre Celestial en todo tiempo, en toda ocasión. Si llueve, si hace calor, si hace frío, si estoy contento, si estoy triste, si estoy enojado, si estoy alegre, ante cualquier situación, Dios dice que oremos sin cesar, en todo tiempo y en todo lugar, ¿sí? No tiene que ver con nuestro estado de ánimo, ¿verdad, Bertita amada? No tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Tiene que ver con que Él es digno de ser alabado, de ser bendecido. No tiene que ver si me siento bien, si me siento mal, si estoy contenta, si estoy enojada. No tiene que ver en ningún momento el estado de ánimo o cualquier situación. Dios dice, oren sin cesar. Oren sin cesar, porque es la manera de comunicarnos con Dios. Porque ¿a dónde podremos ir si solo Él tiene palabras de vida eterna? Ante cualquier situación, el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ante cualquier situación, Él es el camino siempre, Él es la verdad siempre y Él es la vida siempre. Bendito sea Dios. En el libro de los Romanos, capítulo 8, vamos hacia allá, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28, dice así. Y lo voy a leer desde el versículo 27. Romanos 8, 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu Santo, aquí dice, que es intercesor de nosotros. Sí. Nuevamente, versículo 27. Por eso debemos de orar sin cesar. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo. La intención del Espíritu Santo. Porque conforme a la voluntad de Dios, porque conforme a la voluntad del Padre, intercede por los santos. Intercede por nosotros. Intercede por ti. Intercede por mí. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Hola, hijita Evelyn. Bienvenida siempre. Angelita, muy, muy buenas noches. Bienvenida también, con mucho cariño.
Cecia también, le mando un fuerte abrazo. Bienvenida también. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si estamos contentos, si estamos en medio de una prueba, ayer mencionaba tribulaciones y grandes tribulaciones, porque a veces los problemas se ven, claro, no se comparan con la tribulación y la gran tribulación que va a haber en los tiempos apocalípticos. Por supuesto que no se comparan, pero a veces pueden ser tan grandes los problemas que una persona puede tener que pudiera pensarse que fuera así, pero sabemos que es superlativo en los tiempos apocalípticos. En el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, y cuando estamos en una prueba, pregúntate si amas a Dios. Vas a decir que sí, tú amas a Dios. Entonces, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que es conforme a su propósito, el propósito de Dios, son llamados. Entonces tú puedes decir, pero ¿tendré yo propósito de un llamado de Dios? Sí, tú tienes un propósito del llamado de Dios, a tener comunión con el Espíritu Santo, a tener comunión con el Señor Jesucristo. Tú tienes un propósito eterno y divino, a tener comunión con Dios. Entonces tienes un llamado, ¿sí? Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso Dios dice en su palabra, en el libro del apóstol Santiago, dice que cuando estemos en diversas pruebas, estemos en sumo gozo, y si tenemos falta de sabiduría, le preguntemos a Dios. Entonces, aquí podemos ver que podemos decirle al Señor, Padre, si estás viviendo en alguna situación en estos momentos, puedes decirle, Señor, estoy en medio de una prueba, o entrando a la prueba o saliendo de la prueba, no lo sé, tú lo sabes. Podrías decirle, ¿no? Con tus propias palabras lo que tienes en tu corazón. Y aquí dice el Señor que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y no sé en qué me va a ayudar todo por lo que estoy pasando. ¿Qué crees? Tú puedes pedirle a Dios que te dé sabiduría y te revele y te enseñe, que te muestre los motivos, los propósitos, lo que tenemos que alinear, lo que tenemos que limpiar de nuestras propias vidas, porque a veces sí es necesario, ponernos a cuentas con Dios, y a veces Dios pone un freno para que lo busquemos, haya arrepentimiento tal vez en alguna situación. Hay que revisar nuestros caminos, porque Dios quiere nuestro bien y no quiere nuestro mal. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos son mejores. Entonces, cuando ves esta escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, entonces tenemos que estar agradecidos, con sumo gozo, orando sin cesar en todo momento y en todo lugar y ante cualquier situación, porque necesitamos y dependemos absolutamente de Él. Separados de Él, nada podemos tener, nada somos. Dice aquí en el versículo 29 también, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tú eres un hijo predestinado, está siendo hecho conforme a la imagen del Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo voy a volver a leer. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Te acuerdas? Antes, seguramente lo sabes. Hola, Geno, ¿cómo estás? Dios te bendice. Seguramente lo sabes. Antes de que tú recibieras al Señor Jesús, alguien oró por ti. Alguien intercedió para que Dios te llamara. Pero también el Señor, en su todo conocimiento, porque Él es todo conocimiento, Él sabía que tú ibas a aceptar ese llamado. Y fuiste predestinado, fuiste llamado. ¿Sí? Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Y dónde los justificó? Los justificó en la cruz de Cristo. Los justificó cuando el Señor Jesús estaba pagando el precio de nuestros pecados. Nos estaba justificando delante del Padre. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y nos está revelando todo su bien. La palabra gloria significa el bien de Dios. Y glorificarte es derramar Dios sobre ti su gloria, todo su bien en Cristo, porque así es el amor de Dios. Así es el amor de Dios. Versículo 31, ve lo que dice tu Biblia. ¿Qué? Pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de tu lado, si Dios es por ti, ¿quién contra ti? ¿Quién puede ser más fuerte que Dios? Él es todopoderoso. Él es todo conocimiento. Amén. Nada es imposible para Él. Entonces, cuando estamos en alguna prueba, en alguna situación, y Dios nos dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Orar sin cesar significa mantente conectado a la vida de Dios por medio de su palabra y por medio de la oración. Conéctate a la vida de Dios, llénate de la vida de Dios. ¿Y sabes qué? La tristeza se va a convertir en gozo, el llanto se va a convertir en risa, lo que es adverso se va a convertir a favor tuyo. Aleluya. Entonces dice aquí, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Tú crees que habiendo recibido esta grandiosa y maravillosa prueba de amor, ¿no crees que Dios te puede dar lo que tú necesitas? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Él suple todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no estamos hablando solamente, más bien Dios no nos está revelando solamente las situaciones financieras, que también las necesitamos algunas veces más. Se está refiriendo a la sanidad, a la paz, al gozo, ¿sí? Porque a veces puede haber recursos, pero no hay paz. Y también la paz es uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios, que necesitamos. Necesitamos paz, necesitamos paciencia, necesitamos benignidad, necesitamos templanza, necesitamos a Dios en todos los días de nuestra vida, en todos los días de nuestra vida. Entonces, regresando, versículo 31 nuevamente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te va a acusar? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. El Señor Jesús está a la diestra del Padre. Él también intercede por nosotros. No solo su Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad del Padre. También el Señor Jesucristo intercede por ti, intercede por mí. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Alguna tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Esto nos puede separar del amor de Dios? ¿No? A veces nosotros nos separamos de Dios. A veces nosotros dejamos a Dios porque estamos enojados, porque no comprendemos tal o cual situación, porque a veces la carga es muy pesada, pero todo eso aún nos separa del amor de Dios. No, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La prueba más grande que tú has recibido de amor es el amor que Dios nos concedió a través de su Hijo Jesucristo. Tú eres una persona muy amada, muy amada. Nunca te sientas rechazado, nunca te sientas abandonado, nunca pienses que no vales nada. Tú vales el amor de Dios y nada ni nadie te va a separar de su amor. Nada ni nadie. Él te ama con amor eterno. Con amor eterno, canta cánticos de amor por ti. Alabado sea el Señor. ¿Quién te puede amar de esa manera? Solamente el Señor. Alabado sea Dios. ¿Cómo no amarlo si Él nos ha amado de esa forma? Él es nuestro lugar seguro. Él es nuestra paz. Él es nuestro contentamiento. Él es nuestro gozo. Él es todo en nosotros y por nosotros. Entonces podemos decir confiadamente, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Y además intercede por nosotros. No solamente es el Consolador, el Espíritu Santo, sino también es intercesor, ¿sí? Y también intercede por nosotros el mismo Señor Jesucristo. Qué bueno es Dios, ¿verdad, Angelita? Marieta, Araceli, gloria a Cristo Jesús, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de orar sin cesar, ante cualquier situación, ante cualquier tribulación, alegría, siempre tenemos que estar orando como un estilo de vida, amén. Ahora fíjate, cuando tú oras, haz de cuenta, te comunicas directamente con Dios. Recuerdo el grupo de mujeres hace algunos años, algunas de ustedes se van a acordar, cuando decíamos que, bueno, lo decíamos de una manera muy simpática, y decíamos que teníamos un teléfono rojo en el cual nos podíamos comunicar directamente con nuestro Padre Celestial.
Ese teléfono rojo nada más tenías que marcar Jeremías 33:3 y te comunicabas directamente con en el teléfono rojo de Dios. Claro, no es un teléfono rojo de ninguna manera. Lo ilustrábamos de esa forma para que un momentito, a ver. Jeremías 33:3. Tú podías comunicarte directamente con Dios, ¿sí? Alabado sea el Señor. Y aquí está. Le llamábamos el teléfono rojo y siempre que teníamos una necesidad nos acordábamos de la cita bíblica por esa ilustración. Jeremías 33:3 dice así: clama a mí, dice Dios, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cada vez que tú digas Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, en ese momento tú te comunicas con tu Padre Celestial, con mi Padre Celestial, y Él está atento a tu voz. Él conoce tu voz y te llama por tu nombre. Amén. Él conoce tu voz y te llama por tu nombre. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y el día de hoy tú sigues clamando a Dios y Él sigue respondiéndote, ¿verdad, Lili? Dice Lilian, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Gracias a Dios. Y dice aquí, en el versículo 6, dice aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Alabado sea Dios. Dios es bueno todo el tiempo, nunca lo olvides. Dios es bueno. Podemos no saber muchas cosas, pero una cosa sí sabemos, que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. En el libro del profeta Daniel, capítulo 10, libro del profeta Daniel, capítulo 10, versículo 12. Dice así: y estaba aquí Daniel en ayuno, en oración, buscando la presencia de Dios. Y entonces, en el versículo 11, dice, y me dijo, se aparece en el espíritu. Me gustaría mucho que lo leyéramos completo. Dice en el versículo 10, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. ¿Cuántas veces cuando tú oras te arrodillas y estás ahí sobre tus palmas, sobre tus rodillas, orando, pidiéndole a Dios? Y así estaba Daniel. Y entonces dice, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, tú puedes poner tu nombre ahí. En este caso es Daniel. Daniel, varón muy amado. ¿Sí? Varón muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, disponer el corazón a entender y a humillarse en la presencia de nuestro Dios, dice aquí, fueron oídas tus palabras. Desde el momento que nos dispusimos a buscar a Dios, a clamar a Dios,
desde nuestro espíritu, buscándolo con todo nuestro corazón, ¿sí? A humillarnos delante de su presencia porque Él es Dios. Dice aquí, así como Daniel fueron oídas sus palabras, también tus palabras son oídas. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Cuando tú dices, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, de mi Señor Jesucristo, si quieres decir, en ese momento, en el Espíritu, tú estás en la presencia de Dios. En el Espíritu tú estás en la presencia de Dios. El Espíritu Santo te va a llevar a la presencia de Dios. Y ahí tú puedes hablar con tu Padre Celestial en lo íntimo, en lo secreto de tu habitación y decirle todo lo que tú quieras decirle, ponerte a cuentas con Él si es que es necesario, hablar de las cosas que te afanan, de las que te preocupan, de esas cargas, entrégaselas, llenarte de Él. Mira, en su presencia hay plenitud de gozo, hay tanta paz. Ahí puedes llorar, ahí puedes reír, ahí puedes quejarte, ahí vas a ser consolado. Y cuando abres tu palabra, la palabra de Dios, la Biblia, Dios te va a dar unas revelaciones de su palabra, de su voluntad, de su presencia. Y cuando menos te lo imagines, ya amaneció. Y dices, ay, pasó el tiempo tan rápido, porque es necesario buscar a Dios mientras puede ser hallado. Y Él siempre está ahí, dispuesto a escucharte. Y te va a consolar, y te va a animar, y te va a hablar, y te va a abrazar, y te vas a sentir tan, tan amado, que dices, alabado sea Dios por el gozo de mi salvación. Alabado sea Dios, y vas a ver los problemas tan pequeños, porque el amor de Dios es tan grande que los problemas se van a hacer más chiquitos, porque Él te lleva sobre las alas del viento a su presencia. Bueno, eso ha pasado algunas veces conmigo. Y gloria a Dios, porque Dios siempre tiene lo mejor para ti. Y entonces sí dices, en todo tiempo y en todo lugar, en las pruebas, en las alegrías, en las tristezas, buscaré al Señor de todo mi corazón, porque Él es digno, porque Él es digno. Y oraremos sin cesar. Si cuando estás inclusive a veces estamos y podemos llegar a estar molestos, tú puedes estar orando y ahí encuentras la paz con el Señor, ¿sí? Porque lo buscas de todo tu corazón. Alabado sea el Señor. Entonces, dice aquí la Escritura en Santiago 5:16, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, empezando desde, el 15. Dios es bueno, hermanos, todo el tiempo. Creo que anoté mal la cita, pero bueno, la escritura que quisiera mencionar es que la oración eficaz del justo puede mucho delante de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho delante de Dios. Entonces tenemos que ser eficaces en nuestras oraciones. Amén. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21, dice así, hablando de la oración eficaz del justo. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. A veces hay ocasiones que nuestro propio corazón nos está reprendiendo, ¿no? Tal vez contestamos mal,
a nuestro esposo, o tal vez tuvimos una mala actitud, o no caminamos en el amor del Señor, o no pedimos una disculpa. En fin, pueden suceder tantas cosas en el diario vivir. Y aquí dice en el versículo 3:21, dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. A ver, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. A veces no caminamos en el amor de Dios, y Dios nos dice que es necesario caminar en el amor de Dios. Es un estilo de vida, porque Dios es amor, y Dios nos está perfeccionando para que seamos como Él, y Dios es amor. Entonces Dios quiere que caminemos en amor todos los días de nuestra vida. Sí, así es. Dios nos corrige por medio de su palabra y nos los muestra y nos las revela su Espíritu Santo, ¿verdad? En el Evangelio según San Juan, capítulo 13, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34, dice el Señor Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. A ver, este es un desafío. Pero como el amor de Dios ya fue derramado en nuestro corazón, sí podemos caminar en este amor. El amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones. Y dice aquí en el versículo 34, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Cómo nos ha amado el Señor? Nos ha amado hasta la muerte y muerte de cruz. Nos ha amado de la manera como somos, que a veces no somos muy amados, ¿sí? A veces somos difíciles, y así nos ama Dios. Y Dios dice: a esos que son difíciles de amar, ámalos como yo te amo a ti. Señor, ¿así? Sí, pero ese amor es muy difícil. No, porque Dios ya derramó en nuestros corazones de su amor, de la clase de amor con el que Él nos ama. Simplemente tenemos que dejarlo fluir. No hay que retenerlo. Señor, como tú me amas a mí, me voy a proponer amar a los demás. Me voy a proponer amar a los demás como tú me amas a mí. Como yo quiero ser tratado, voy a tratar a los demás. Por eso dice aquí, que os améis unos a otros, dice el Señor Jesús, como yo os he amado. Y el mejor ejemplo es Él, que a veces no somos muy fáciles de ser amados, y así nos ha amado. Las personas no tienen que cambiar para que las amemos. Nosotros no tuvimos que cambiar para ser amados de Dios. Él nos va cambiando a través de su palabra. Nos va corrigiendo, nos va exhortando, a veces nos va disciplinando. Pero Dios quiere que seamos como Él. Él es nuestro mejor ejemplo, ¿sí? Dice, otra vez, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Somos discípulos del Señor Jesús. Queremos seguir siendo discípulos del Señor Jesús. ¿Cómo el mundo va a saber que somos discípulos del Señor Jesús? Cuando nos amamos unos a otros. Ese es un verdadero discípulo del Señor. Amarnos unos a otros.
no desconfiar unos de otros, ¿sí? Sí, a veces nos tenemos que soportar, pues sí, porque a veces así es. La misma escritura dice, soportaos unos a otros en el temor de Dios, soportémonos unos a otros, pero Dios quiere que sea a través de su amor, y a través de su amor sí nos podemos amar, ¿sí? A veces no somos fáciles nosotros mismos, entonces empecemos amándonos unos a otros, y con eso los hermanos y los que no conocen al Señor sabrán que somos discípulos de Dios, porque nos amamos unos a otros. Entonces, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en el Señor, y todas las cosas que le pidamos a Dios las tendremos de Él. ¿Sí? Vamos a leerlo nuevamente. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿De quién? De Dios, porque guardamos sus mandamientos. El Señor Jesús nos acaba de decir, un nuevo mandamiento os doy, que os améis como yo os he amado. Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, y mi Biblia dice, como nos lo ha mandado. Significa que es un mandamiento de parte de Dios. Versículo 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¡Qué revelación de su palabra! Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho delante de Dios. A veces nuestras oraciones no son contestadas porque no estamos haciendo lo que le agrada a Dios. ¿Sí? Dios es bueno, es fiel en todas las promesas que nos ha dado, pero también es fiel a su palabra. También se somete Él mismo a su palabra. Entonces todo lo que Él nos está revelando es para nuestro bien, para nuestro bien. Bendito sea Dios, para que nuestro gozo sea cumplido, para que cuando le digamos Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y hayamos cumplido todas las cosas que Él nos está diciendo que sí podemos hacer, entonces podemos tener lo que le hayamos pedido. Amén. En el Evangelio según San Juan, vamos para allá, capítulo 16, capítulo 15, versículo 16. Dice así, nos dice el Señor Jesús, y vamos a parafrasear diciendo, el Señor Jesús te dice, no me elegiste tú a mí, no me elegisteis vosotros a mí, lo voy a leer literalmente, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Qué fruto? Un buen fruto, el fruto de su Espíritu Santo en tu vida. Amén. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, dice el Señor Jesús, Él os lo dé.
Versículo 17. El Señor ratificando su palabra. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es un gran mandamiento de Dios, que nos amemos unos a otros. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aquí mismo, en el capítulo 16, versículo 23, dice el Señor Jesús: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Nuevamente, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. El Señor Jesús dijo, la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y Dios nos dice que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y entonces todo lo que le pidamos al Padre en el nombre del Señor Jesús nos será hecho. Dios nos está hablando, ¿sí? Y dice aquí también, versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo, la palabra gozo, para que la alegría, el gozo sea cumplido, para que tengas gozo por la contestación de las oraciones. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. A veces Dios no contesta algunas oraciones porque no estamos haciendo lo que Dios nos llama a hacer. Y Dios nos dice, a través de su palabra, la oración eficaz del justo puede mucho delante de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea Dios por su palabra. Vamos a continuar la próxima clase. Todavía hay algunas cosas que tenemos que ver, fortalecer, recordar. El Señor nos está refrescando con una unción que viene de Él, recordándonos lo que dice su palabra, que ya lo teníamos como asentado, como entendido, pero Dios vuelve a vivificar todas estas escrituras a nosotros y le damos gracias porque todas las cosas operan para bien. Aunque ya sabíamos algunas cosas, a veces como que lo dábamos por un hecho, pero Dios nos está dando una revelación que necesitamos recordar, que necesitamos vivir todos los días de nuestra vida. Y aquel que no lo sabe, que es primera mención, es importante que sepas que Dios nunca te va a fallar. Nunca vas a ser avergonzado por creer en el Señor Jesucristo. Nunca. Pero sí es importante conocer su palabra para ser eficaces en nuestras oraciones. Es un estilo de vida, es un camino que andar, que recorrer. Y vamos todos juntos aprendiendo, ¿sí?, para alcanzar esa salvación que está reservada en los cielos. Unos ayudándonos a otros, unos orando por otros, en un caminar glorioso por el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Amén. Bendiciones, amados hermanos, que Dios los siga bendiciendo, que Dios nos siga revelando a todos su palabra. Le damos las gracias al Dios Padre. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos das. La recibimos en nuestro corazón, Señor, con gratitud, con gozo, con sumo gozo, con gozo inefable, porque tú eres bueno, Señor, y quieres nuestro bien todos los días de nuestra vida. Te bendecimos y te amamos porque tú nos amaste primero. Y, Señor, así con ese amor que has derramado en nuestros corazones, nosotros vamos a amar, Señor, a todas las personas, Señor, para que sepan que somos discípulos tuyos, oidores y hacedores de tu palabra.
Te alabamos y bendecimos, Padre, dándote a ti la gloria, la honra y toda la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendecida tarde, mis amados hermanos. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. En unos minutitos está con nosotros el pastor Joaquín Recamier para darnos una enseñanza de parte de Dios. Seguimos aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros, fortaleciéndonos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y es un gran privilegio, un gran honor que todos nosotros sigamos creciendo juntos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y a Él siempre sea toda la gloria. Muy buenas noches, no nos despedimos, nos volvemos a saludar nuevamente en 10 minutos. Bendiciones para todos.